Jerónimo Show. Saludos mi gente, aquí Fernando Aquino en Jerónimo Show. Estoy fresquecito, recién llegado desde la República Dominicana. Aquí a compartir con ustedes una vez más en Jerónimo Show. Suscríbanse, señores, para que mantengamos esta conversación. Y regresando a la República Dominicana, tuve una experiencia, ahora que el tema de JetBlue está caliente en República Dominicana, ya ha estado caliente por un tiempecito, tuve una experiencia un poco negativa, yo diría. Y voy a aprovechar para hablar porque han sido varias experiencias en diferentes viajes a la República Dominicana por esta línea, que es importante hablar de esto para que se corrijan estos inconvenientes. Todo empieza, por ejemplo, en el aeropuerto de la República Dominicana. Uno de los aeropuertos que para mí es uno de los más difíciles para salir. O sea, yo he viajado a varios países y en ningún sitio le chequean tanto el pasaporte a uno, aquí, allí, más allá, y hay mucha desinformación. Y a mí me llama la atención que ese chequeo de pasaporte es muchas veces hecho por la misma línea aérea. O sea, empleados que te están chequeando el pasaporte aquí, 5 pies más para allá hay otro, pero no lo hacen de una manera cortés, sino como con una actitud como que tú tienes un machete o algo por el estilo, o como que tú estás tratando de escapar de la República Dominicana de una manera ilegal. A mí me parece que eso le añade un nivel de estrés ya a una situación que es estresante, porque los aeropuertos son estresantes. Algunos empleados de esto inclusive te preguntan que qué tú trabajas, qué tú haces, lo cual que me parece a mí muy inapropiado, porque no son empleados de seguridad, y si lo son, yo creo que eso es una mala designación, porque los empleados de una línea aérea no deben ser el papel de seguridad. O sea, se supone que para eso los países tienen una seguridad, y eso ocurre en la República Dominicana y le hacen la vida mucho más inconveniente al pasajero de lo que debe ser. Pero eso no termina ahí. El tema de JetBlue, por ejemplo, ahora cuando vinimos, siguió mal, porque cuando aterrizamos, la línea nos informa que la salida que tenía designada había sido cambiada, etcétera, etcétera. El caso es que duramos más de una hora sentados dentro del avión. Eso provocó que algunos pasajeros, lo cual es entendible, sintieran necesidades que la línea no le quiso permitir en ese momento, y la forma para mí en que el personal de la línea lo manejó fue muy inadecuada, fue muy arrogante, o sea, prácticamente diciéndole, amonestando a la gente porque querían ir al baño, por ejemplo. Y se entiende que cuando un avión está en tránsito es obvio que tú no te debes parar y todo esto, pero si un avión va a durar 2 horas parado, la gente tiene que hacer sus necesidades, y si un empleado le va a explicar el por qué no se puede parar, debe explicarse de una manera profesional. Y esto no fue lo que ocurrió en ese viaje que yo vine de la República Dominicana. El personal prácticamente estaba como muy arrogante, o sea, diciéndole a la gente como que usted no sabe comportarse y ese tipo de cosas, lo cual a mí no me pareció apropiado. Y eso entonces escaló la situación, porque mucha gente estaba desesperada y se armó allí un berenjenal dentro del avión, que no culminó muy bien, porque después tuvieron que llamar hasta la policía para que esperara a la gente en la puerta. A mí me parece que el personal, los ejecutivos de JetBlue tienen que mirar muy honestamente a esta situación. Hay mucha gente en la República Dominicana que se está quejando del maltrato que está recibiendo de esta línea aérea, y deben comenzar a corregir este maltrato desde el mismo aeropuerto, porque me parece a mí que ellos le están añadiendo una capa de estrés con tantos chequeos de los pasaportes y tantas cosas, que me parece a mí que si es algo que el gobierno le pide, pues eso deben revisarlo, porque una cosa es la línea aérea y otra cosa es la seguridad, a mí me parece. Y además, si lo van a hacerlo, creo que deben hacerlo de una manera más profesional, no con una actitud arrogante, haciéndole sentir a las personas como que están haciendo algo indebido, algo ilegal, etcétera, etcétera. JetBlue abre los ojos, y el mercado de la República Dominicana te ha respaldado bastante a esta compañía, y merece
un mejor trato. Yo espero que ustedes tomen esto en cuenta porque es algo que nos va a beneficiar a todos para que podamos seguir adelante yendo a nuestro país de una manera más placentera y no con tanto estrés. Por otro lado, hay que hablar, señores, aunque parece que es muy temprano, pero hay que hablar del tema de la presidencia de los Estados Unidos. Estamos a más de 2 años de las elecciones. Sin embargo, ya se está hablando. Si usted enciende la televisión, usted verá que se está hablando ya de que hay una contienda ya prácticamente en curso. Hoy salió una encuesta en CNN en donde se dice que el 75% de los demócratas no quieren a Biden como su candidato a la presidencia y que un 54% de los republicanos no quieren a Trump como su candidato a la presidencia. Y esto da mucho de qué hablar. A mí me parece el tema de Trump muy interesante porque Trump... mucha gente se pregunta por qué el Trump sigue siendo tan relevante en la política norteamericana. Que fue presidente y se supone o quiere ser candidato de nuevo. Es importante que expliquemos esto para que la gente entienda que de acuerdo a la Constitución de los Estados Unidos, específicamente de acuerdo a la enmienda número 22, una persona solo puede ser presidente de los Estados Unidos por 2 términos. Y por eso Trump tiene relevancia política porque él solo fue presidente por 1 término. Y puede volver a ser candidato. Pero aún así, aún la ley permitiéndoles volver a ser candidato, lo que ocurre con Trump no es normal. No es normal porque en los Estados Unidos se instauró una norma que vino con George Washington, que después de 2 periodos un presidente se iba para su casa. Y después, presidentes que solamente duraron 1 periodo, como George Bush padre, se fue para su casa y jamás se volvió a hablar de eso. Entonces, la gente se sigue preguntando por qué Trump sigue siendo tan relevante en la política norteamericana. A pesar de todo lo que ha pasado, a pesar, por ejemplo, de que podría ser encausado criminalmente con lo que ocurrió el 6 de enero, en donde hubo un intento de golpe de Estado, por ejemplo, y se le está involucrando a él, no solamente en los actos, en incitar los actos de violencia que ocurrieron en el Capitolio, sino también en tomar algunas acciones para impedir que se hiciera un traspaso de mando pacífico. A pesar de eso, a pesar, por ejemplo, de que Trump jugó un papel pésimo en cuanto a la pandemia, por ejemplo, negando la pandemia, negando la seriedad de la pandemia, a pesar de una retahíla de situaciones en donde se le ha comprobado que ha mentido por miles de ocasiones, Trump sigue teniendo vigencia política en los Estados Unidos. ¿Y por qué? Una de las razones que podemos aducir es que Trump ha usado muy bien el arma del miedo. Por ejemplo, dentro del Partido Republicano le tienen terror a Donald Trump, porque Donald Trump no escatima esfuerzo para castigar a cualquier persona que se le meta por el medio. Por ejemplo, aunque a pesar de que las elecciones están tan lejos, él ha dicho que va a lanzar su candidatura pronto y lo va a hacer con el objetivo de prácticamente amenazar a los candidatos de las elecciones de medio término, que son en noviembre, a que si no declaran su apoyo con tiempo a su candidatura, él lo va a castigar. Entonces, eso ha traído una situación de mucha inestabilidad dentro del Partido Republicano, en donde ya se sabe, hay varios candidatos, porque Mike Pence ha salido al ruedo político y se supone que tiene intención de ser presidente, y hay otra persona que suena mucho como un posible candidato del Partido Republicano, que es Ron DeSantis, que inclusive se habla de que Rupert Murdoch está detrás de su candidatura, etcétera, etcétera. Sin embargo, Trump sigue siendo, a pesar de todos los problemas, a pesar de que sacó 7 millones menos de votos que Joe Biden y que sacó menos votos populares que Hillary Clinton, sigue siendo vigente. Otra explicación a eso es que en los Estados Unidos lo que se está dando en estos momentos, y es algo muy peligroso,
la asunción de candidaturas como la de Donald Trump no tiene necesariamente que ver con cuestiones de políticas, de policies, políticas, que tengan que ver, por ejemplo, con la economía o con el medio ambiente o con nada de eso, sino más bien con cuestiones culturales. O sea, es verdad que la economía está pasando por problemas muy graves ahora mismo y que los consumidores están muy desencantados con lo que está pasando con la administración de Joe Biden. Y eso quizás es lo que está reflejando ese rechazo dentro del Partido Demócrata. Sin embargo, en el caso de Trump, de lo que se habla es más de una guerra cultural. Porque fíjense que en el discurso que él acaba de dar en Washington, que no había vuelto a Washington desde que perdió la presidencia, incluyó una vez más el tema migratorio, por ejemplo. Y en el caso de Ron DeSantis, los temas que ha asumido, por ejemplo, son el de racismo, de que no se enseñe Critical Race Theory en las universidades, o de que no se le enseñe a los niños cuestiones que tengan que ver con relaciones entre personas del mismo sexo y ese tipo de cosas. O sea, se trata de una guerra cultural y eso es muy peligroso porque eso lo que está haciendo es dividiendo a los Estados Unidos en base a cuestiones que no son necesariamente sobre la calidad de vida de las personas, sino con el rechazo de un grupo a otro grupo por su forma de ser. Entonces, esto se ha reflejado, por ejemplo, en lo que pasó en la Suprema Corte con la cuestión de las armas. Esto se ha reflejado, por ejemplo, en lo que la decisión de la Corte también en relación a la salud reproductiva de las mujeres. Y si esto sigue por donde va, señores, es peligroso, porque no se trata de que la gente está tratando de cambiar un gobierno para mejorar su calidad de vida, sino para rechazar una forma de vida. Entonces, esto es importante que lo reflexionemos. Yo quería traer este tema a colación, a pesar de que las elecciones todavía están lejos, pero ya se está calentando la pista, tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano. Y ya sabemos que Donald Trump, el cual puede resultar una persona repulsiva para muchas personas, es también una persona que entretiene mucho y que también sabe bajar con el látigo cuando tiene que bajar, y esto tiene a muchas personas en el Partido Republicano temblando. Inclusive se habla de que hay muchos republicanos que quisieran que Donald Trump sea sometido a la justicia para ver si se lo pueden quitar del medio, porque hasta ahora nadie ha querido meterle mano a Donald Trump. Así que con esta reflexión les dejo. Hasta la próxima semana. Sigan en Jerónimo Show.